Buenas tardes, bienvenidos a Dominicana es Vida. Qué bueno que inicia el día de hoy de estar en contacto con ustedes para presentarles el contenido que hemos preparado. Usted nos ve como siempre cada domingo en vivo por EN Televisión, canales 31, 1031 de Claro, 33 de Aster, 33 de Altice, 10 de Win, 31 de Win, 31 de Win y también en la internet www.entelevisión.com. Nuestras redes sociales, el señor director va a estar colocándolas en pantalla para que usted nos siga por las redes sociales. Allí tenemos colgados nuestros contenidos. Este es un programa que hacemos desde la República Dominicana. Ustedes saben mi nombre, yo soy Audelisa Solano, porque a veces aquí no nos titulan los chicos, no nos ponen los nombres, y no está aquí para eso, para recordarlo, porque es de rigor. Todo el mundo no tiene por qué saberse mi nombre, y más cuando tenemos invitados internacionales y como está ya la tecnología, que uno no sabe en qué parte del mundo están viendo a uno. Así que yo soy Audelisa. Y a partir de este momento vamos a presentarles temas importantes. Tenemos dos invitados. Y en el primer bloque vamos a conversar sobre una situación que tiene que ver con las migraciones y el área laboral. Estamos en pandemia, la pandemia COVID-19 ha estado afectando a todo el mundo. Y entonces uno de los sectores de la parte de la vida humana pues que afecta es la parte laboral, el trabajo. Y sobre ello vamos a hablar como un pequeño preámbulo sobre cómo ha afectado el COVID a los migrantes en cuanto a lo laboral y sobre una comunidad muy laboriosa que está en la República Dominicana, que son los venezolanos, y se ha hecho un estudio sobre la manera de cómo los venezolanos están ganando la vida en Dominicana, y por eso quisimos nosotros invitar a una voz autorizada para abordar este tema. Invitamos a la especialista de la Organización Internacional del Trabajo, es representante para la República Dominicana, la señora Adriana Hidalgo, y con ella vamos a abordar estos temas. Bienvenida, señora Adriana Hidalgo, un placer. Vamos a ver si ya tenemos a la señora Hidalgo. ¿Todavía? Bueno, creo que la tenemos ahí en pantalla, pero no está todavía lista. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Así no habla. Señora Adriana, ¿tiene los audífonos? Sí, yo le estoy, ¿usted me está escuchando? ¿Me escucha, Adriana? Sí, escucho. Sí, escucho. Perfecto, le di la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted cómo está? Bien, gracias, gracias. No sé si me escuchó la introducción que hice. ¿Pudo escucharme? No, en ese momento estaba con problemas de audio. Bien. Yo comentaba con el público, pues presentaba al público, le estaba introduciendo su participación y bueno, pues usted sabe que vamos a conversar sobre el estudio que se hizo de cómo los venezolanos están, bueno, pues la manera de ellos ganarse la vida en la República Dominicana, y usted como especialista y representante de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo para la República Dominicana, que nos hable primeramente en un primer momento de cómo ha afectado el COVID a los migrantes en términos generales en el mundo, para entonces pasar específicamente a este tema que nos interesa mucho, que son los hallazgos de ese estudio de la situación de los venezolanos y cómo están laborando. ¿Qué encontraron ustedes en ese estudio que realizaron de la manera de ganarse la vida de los venezolanos en la República Dominicana, la parte laboral de ellos aquí? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias ante todo por la invitación a participar en este programa. Bueno, si hablamos de la afectación que las personas migrantes han tenido en esta pandemia, podemos decir que es altísima. Es uno de los grupos de población que más impacto, que un mayor impacto han tenido frente a la pandemia, por varias razones. Primero que todo, porque gran parte de las personas trabajadoras migrantes y refugiadas en el mundo tienen un estatus, principalmente las migrantes, migratorio irregular. ¿Y esto qué es lo que hace? Bueno, que si están en una situación migratoria irregular no van a tener acceso a los sistemas de protección social
que se ha visto que en este momento, en este contexto, es como decir la tabla de salvación o es como decir el mayor soporte que tienen para defenderse o para hacer frente a todos los efectos que las medidas que han implementado los gobiernos, que son de distanciamiento físico, de cierre de empresas, de suspensión de contratos de trabajo, donde se ha ralentizado muchísimo la producción. Entonces son precisamente estas medidas las que han afectado los ingresos, las que han hecho que muchas personas queden sin trabajo y por estar en una situación irregular no son sujetos que puedan recibir todas estas ayudas y los bonos de emergencia, etcétera, que están implementando los gobiernos. Entonces es por eso que estas personas son las más afectadas. Desde ya estaban en una situación irregular y las vulnerabilizan muchísimo más. Por otra parte, viven en condiciones de mucho hacinamiento, en muchos casos, por lo mismo porque tienen acceso a trabajos muy precarios y esto hace que las posibilidades de contagio sean también mayores. Y al estar en una situación irregular y perder su empleo, quedan, como decir, en una especie de limbo, donde no tienen acceso a redes de apoyo, donde no tienen acceso a las medidas de emergencia que decretan los estados y donde no pueden tampoco regresar a su país. Entonces ven ustedes que es realmente una situación apremiante por la que atraviesan estas personas en este momento. Muy bien, y pasando entonces ahora, señora Hidalgo, ustedes como Organización Internacional del Trabajo participaron en un estudio realizado en el país con la institución competente, el Instituto de Migración, entre otras organizaciones participaron. Ustedes como OIT, ¿qué observaron en ese estudio? ¿Qué hay que destacar en ese estudio sobre la manera, los medios de vida de los venezolanos en República Dominicana? Y entonces, compártanos, por favor. Sí, en realidad, bueno, son muchos los hallazgos y muchas las cuestiones que se podrían resaltar en este estudio. Vamos a indicar algunas cuestiones que me parecen que son las medulares. Bueno, primero este estudio denominado Promoción de Medios de Vida para Personas Venezolanas en República Dominicana fue elaborado en conjunto con el ACNUR, que es otra agencia del Sistema de las Naciones Unidas, que se enfoca principalmente a las personas refugiadas y solicitantes de asilo, y también con el soporte del Instituto Nacional de Migración. Entonces fue una alianza entre estas tres entidades y se hizo una encuesta que se pasó al final a 987 personas venezolanas que radican en la República Dominicana. Estas encuestas fueron también complementadas con otra serie de pasos metodológicos, como fueron la realización de grupos focales, de talleres de validación, donde participaron distintos actores, entre esos representantes de gobierno, de organismos del Sistema de Naciones Unidas, las propias personas venezolanas, por supuesto también organizaciones de trabajadores y de empleadores, entre otras personas, como la academia también, otro de los sectores. Esto nos permitió obtener muchos consensos, validar muchos de los resultados que logramos obtener y por supuesto también consensuar y validar las recomendaciones que se hacen. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, primero, que la edad promedio de la población venezolana que radica en la República Dominicana en este momento, estamos hablando de las personas encuestadas, ¿verdad? Es representativo en función del estudio que realizamos. Es una población fundamentalmente joven que tiene una edad promedio de 36 años. Esto hace que sea una población realmente, en términos laborales, económicamente activa. La mayoría de las personas que se encuestaron fueron mujeres, el 55%, el 45% fueron hombres. Y una de las cuestiones relevantes es que el 77% de las personas que se encuestaron se encontraban en una situación migratoria irregular, frente a un 18% que tenía una visa de turista, que muy pronto posiblemente esté por vencer. Entonces vean que la cantidad de personas que están en una condición migratoria irregular es muy alta. La Oficina Nacional de Estadísticas para el 2019
hablaba de un 87% de personas en condición irregular, hablando de venezolanos. Entonces vean que el porcentaje es altísimo y es una de las cuestiones que el estudio hace énfasis en que debe ser abordada. Otra cuestión que se encontró es que el 42% de las personas encuestadas se encontraba en ese momento desempleada y un 15% trabajaba en la economía informal frente a un 23% en la economía formal. Esto también tiene relación con el sistema productivo o el mercado laboral en la República Dominicana, que nos habla de un 57% de informalidad. Entonces es lógico que también encontremos porcentajes de informalidad importantes entre esta población. El estudio abordó principalmente 4 áreas, que fue el turismo, el salud, educación, y también se estuvo analizando otros sectores, pero por ejemplo en el caso del turismo hubo una situación que el estudio fue realizado antes del COVID, ¿verdad? Antes de que sobreviniera la pandemia. Entonces, esto quiere decir que algunas de las cuestiones con las que partimos o de los presupuestos con los que partimos tuvo que ser reabordado. Y entonces, por ejemplo, el sector educación, todo lo que tiene que ver con docencia fue resaltado. Entonces, básicamente los 3 focos del estudio fueron el sistema educativo, el sector salud, comercio en algún momento y turismo también fue abordado, pero el énfasis se encuentra en estos dos, en el sector educativo y en el sector salud. Sector comercio, turismo, vimos que en este momento es muy difícil realizar acciones por la situación de todo que se ha detenido en algún sentido todo lo que es el funcionamiento del sector turístico. Entonces, para hablar de incorporación de las personas migrantes venezolanas en este espacio es un poco difícil en este momento. Entonces, con esto quiero decir que muchas de las recomendaciones que dimos en el estudio fueron también como revisadas a la luz de la pandemia, pero pensamos que todas siguen siendo válidas una vez que la pandemia pase, pero enfocamos principalmente en el sector salud y en el sector educación, y voy a explicar por qué. El objetivo mismo del estudio fue determinar cuáles eran aquellos sectores donde las personas migrantes y refugiadas podrían estarse incorporando y de una manera en que pueda formalizarse su trabajo, que no tengan que entrar nuevamente en condiciones precarias o en una situación de informalidad, pero que además no compitiera con la mano de obra nacional. Entonces, a partir de una serie de metodologías implementadas y de procesos, como ya dije, de validación y de consulta, estos fueron los sectores que se ven como los más viables de poder incorporar esta mano de obra. ¿Y por qué es que se habla de incorporar esta mano de obra? Porque es una población, un grupo de población que tiene muchas capacidades, que está formada en estas áreas de las cuales se está necesitando tanto y que podrían dar una mayor contribución al país de estar legalizada o de estar su condición migratoria regularizada. Entonces, por ejemplo, vemos que en el sector salud podrían dar una contribución gigantesca. De acuerdo con datos de la OMS, de la Organización Mundial para la Salud, se requieren alrededor de 23 personas del sistema de salud por cada 10.000 habitantes. Para el 2017, según el Banco Mundial, en la República Dominicana habían 14 por cada 10.000 habitantes. Sí. Y de acuerdo con estudios del BID del 2019, se estableció o se hizo la proyección de que en un lapso de 20 años en el país va a estar requiriendo un 100% más de personas en las áreas de salud y de la docencia. Entonces vemos que hay un nicho importantísimo donde se pueden incorporar las personas venezolanas que tienen formación en el área de salud. Y es que en el estudio se evidenció que el 61% de las personas encuestadas tiene experiencia en estas áreas en las que abordó el estudio. Entonces, evidentemente existe un espacio importantísimo para que estas personas puedan incorporarse. Por otra parte,
Se ha visto también que esta necesidad de mano de obra en el sistema de salud es sobre todo en relación con el personal de enfermería. No se está haciendo referencia a médicos propiamente, porque más bien hay una sobreoferta, pero sí en la rama de la enfermería. Y en la docencia lo que se ha visto es que, bueno, fruto también la crisis económica que ha desatado la pandemia, muchas personas van a verse obligadas a cambiar de un sistema de docencia o de centros educativos privados a centros educativos públicos. De aquí también que sea necesario fortalecer el sistema educativo básico principalmente, y una contribución que se podría dar es desde la población venezolana, cómo poderse incorporar a estos dos ámbitos de trabajo donde podrían dar una contribución importantísima, sobre todo en este momento. Entonces, claro, estos son como los dos principales sectores. Sin embargo, para que esto sea una realidad, tienen que darse ciertas condiciones, ¿verdad? No digamos, a través del estudio se ha logrado evidenciar el espacio que hay en estos dos sectores, pero esto requiere de ciertas medidas, que son precisamente las recomendaciones que se hicieron desde el estudio. ¿Y cuáles son esas medidas que hay que tomar? Y nos gustaría saber qué puede hacer la OIT para que sean tomados en cuenta esos venezolanos que ya sabemos que tienen especialidades, que tienen un alto nivel educativo y que tienen mínimo 11 años de experiencia, porque leí el estudio. Dice que la mayoría de esos venezolanos que están aquí son profesionales, muchos andan vendiendo jugos en la calle, tienen 11 años de experiencia, algunos para enfermería, otros para ser profesores, otros saben de administración de empresas, son profesionales la mayoría, el 60%. Entonces, ¿qué puede hacer la OIT? ¿Qué ha hecho o qué hará la OIT para empujar, no para empujar, pero para trabajar en favor de esos venezolanos, para que el Estado Dominicano pues lo tome en cuenta? ¿Qué ha hecho y qué puede hacer la OIT para lograrlo? Sí, bueno, primero rápidamente podemos ver algunas recomendaciones que se hacen de carácter general. Unas es que se proponen realizar concursos teórico-prácticos para personal de salud y personal de docencia, que puedan hacer exámenes y que por medio de un concurso los que ganen puedan ser regularizados en su condición migratoria y sin requerir una reválida académica. Entonces estas personas, de ganar estos procesos, van a demostrar que tienen la capacidad suficiente para incorporarse al mercado de trabajo en estas áreas. Por otra parte, también, como se ha visto que hay una necesidad grande de personal en enfermería, pues también otra propuesta es desarrollar programas de capacitación técnica para actualizar, para reforzar los conocimientos de estas personas y a la vez, por supuesto, flexibilizar los trámites de regularización. Esto realmente podemos decir que cabe para todos los sectores. La flexibilidad o la necesidad de facilitar los trámites de regularización son importantísimos, porque sin estos, sin un estatus regular, es imposible llevar adelante las otras medidas. Por eso casi que tiene que ser como el primer paso o el más relevante que tiene que darse. Entonces aquí, ¿qué es lo que se plantea? Tratar de que para obtener el visado no tengan las personas venezolanas que salir del país, sino que pueda realizarse la tramitación desde el propio país de República Dominicana y se pueda gestionar a través de la Cancillería. Esto, como les digo, es fundamental. Por otra parte, también flexibilizar los trámites de reválida académica en ambos casos, tanto para el sector salud como para el sector educación. Y aquí es importante también notar que este planteamiento que hacíamos de los concursos viene a ser una forma en que demuestran su capacidad, pero que también están dando a conocer el interés, la necesidad que tienen de insertarse en el mercado de trabajo. Cuando se les consultó a estas personas si estarían dispuestos a trasladarse a otras regiones del país, casi que en un consenso generalizado afirmaron que sí, que todos estarían dispuestos a trasladarse del país. Por otra parte, también es importante crear
portales informativos que estén accesibles para todas estas personas, donde te indique cuáles son los pasos para la regularización migratoria, cómo se hace para hacer una reválida académica de títulos, también que se mencione cuáles son los contenidos básicos de las leyes laborales en relación con sus derechos y sus obligaciones como trabajadores y trabajadoras. Otras medidas tienen que ver con crear bases de datos de programas académicos de las universidades venezolanas para que puedan desde allí acceder a información sin necesidad que tenga que pedirse apostillada o legalizada a Venezuela. Muy bien. Ya que esto es muchas veces lo que complejiza. Muy bien. Que se pueda contar con los requisitos. Muy bien, señora. También, sí, señora Hidalgo, ya nos quedan 30 segundos con usted. Hay un nuevo gobierno a partir del 16 de agosto en la República Dominicana. ¿Qué mensaje puede usted transmitirle a las nuevas autoridades hoy para que tan pronto asuman, pues pueda avanzar este tema con los venezolanos? ¿Qué quisiera usted decirle a las nuevas autoridades? Mire, nosotras como organización internacional trabajamos dando apoyo técnico a los países que son estados parte de nuestra organización. Entonces, en este sentido, el compromiso nuestro es de seguir acompañando al Estado dominicano en la implementación de estas medidas o de otras que pueda tomar en función de la mejora de la situación sociolaboral de las personas migrantes en el país. Entonces, estaremos dispuestos a continuar con el marco de cooperación en el país y asimismo de apoyar la implementación de todas aquellas medidas que tome el nuevo gobierno en relación con la situación de las personas venezolanas en el país. Bueno, pues muchísimas gracias por su participación, acceder de manera, bueno, pues tan a gusto a esta participación en nuestro programa. Gracias, señora Adriana Hidalgo, representante de la Organización Internacional del Trabajo para los Migrantes. Así que gracias por conversar con nosotros sobre los medios de vida de los venezolanos en la República Dominicana. Vamos a estar dándole apoyo a ese sector, a esa comunidad que está aquí en nuestro país, que es tan laboriosa y tan bien formada. Amigos, no se muevan, vamos a una breve pausa y retorno con el siguiente invitado.